Hola, soy Miguel Ángel Prieto y en este video les voy a hablar sobre el paso del mitos a logos de Hades. Bueno, en este trabajo se habla sobre los significados propios de los temas como mitos, logos, literatura y el cambio del mitos a logos sobre un dios griego, que en este caso va a ser Hades. Bueno, comencemos con el primer tema, el significado de literatura. La literatura es la manifestación artística por medio de las letras. En general se refiere a todo el arte que se ha plasmado oralmente. También es considerada una ciencia. El concepto de la literatura ha cambiado con el tiempo por ser parcialmente subjetivo. En su sentido genérico es el conjunto de cualquier producción escrita u oral de una nación, época o género. Y en su sentido restrictivo se considera que debe tener un valor estético o intelectual. El segundo tema que voy a hablar es el mito. Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o fenómeno no explicado por ciencia o por pruebas. Bueno, el tercer tema es logos. Logos, al contrario del mito, es la parte humana que quiere buscar la verdad más lógica posible, con ciencias, pruebas u otros comprobantes. No es solo imaginar el acontecimiento y explicarlo de una forma sobrenatural. El logos en términos filosóficos fue empleado por primera vez por Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser. Los estoicos denominaban logos al destino, a la razón mundial. Los neoplatónicos y la teología cristiana del medioevo llamaban logos al creador, a la misteriosa sustancia espiritual, a Dios. Hegel llamaba logos al concepto, a la razón, al espíritu absoluto. En la filosofía marxista y leninista el término logos no era empleado. ¿Qué es el paso del mitos a logos? El mito inicialmente trata de explicar de manera creativa la manera en que ciertos eventos de la naturaleza suceden. Por ejemplo, en la mitología griega el movimiento de la Tierra que hace parecer que el Sol se oculta cada día se explicó con la presencia del dios Helios, que maneja un carruaje que movía el Sol. Más tarde, con la aparición de los filósofos y el logo, las personas empezaron a buscar maneras más realistas de explicar estos fenómenos naturales, con base a conceptos más simples que se fueran relacionando entre sí, hasta conseguir explicaciones que no tuvieran elementos sobrenaturales como dioses, etc. Ahora les voy a hablar sobre la historia de Hades, el rey del inframundo. Hades, o para los romanos Plutón, fue hijo de Cronos, a quien le habían dicho en una profecía que uno de sus hijos lo asesinaría. Por eso Cronos decidió comerse a todos sus hijos, el único que logró escapar fue Zeus, y los demás quedaron vivos dentro de su estómago, hasta que un día Zeus regresó y liberó a sus hermanos. Juntos organizaron unas olimpiadas en contra de su padre y los titanes con el propósito de sacarlos del poder. Cuando lograron ganar dieron el poder y a Hades les correspondió el inframundo. Hades aceptó su destino, pero quedó marginado por toda la eternidad. No sería un dios admirado sino temido y estaría destinado a la soledad perpetua, pues nadie iría voluntariamente a visitarlo. Los poderes de Hades. El poder sobre los muertos. Hades fue escogido para gobernar el inframundo y lo hace por medio de sus subordinados, incluido Charón el barquero, que lleva las almas de los muertos al inframundo a través del río Estigia, y el Cerbero, el temible perro de 3 cabezas que protege la entrada del inframundo. Poder de la invisibilidad. Era capaz de invocar este poder a través de un casco mágico que le habían dado los cíclopes. Incluso prestó su casco para que los mortales o otros dioses terminaran ciertas tareas. Por ejemplo, se lo prestó a Perseo cuando mató a Medusa. Descripción física de Hades. Algunas personas dicen que su piel era blanca, pero que hervía por las llamas del infierno. Sus ojos eran color negro intenso. Su rostro era angelical, sus labios rojos y su cabello negro y lacio. Tenía su cuerpo musculoso, piernas largas, al igual que sus uñas. Ahora, yo como paso del mitos al logos, la historia de Hades. Yo lo relaciono más la historia de Hades con la necesidad de los humanos de sentir un peso emocional a la hora de hacer mal a las demás personas, o algo negativo, ya que si no hubiera un castigo mayor, la gente podría hacer mala sin importarle qué pasaría después, es decir, aumentarían las cosas malas hechas, ya que muchas personas no hacen esto porque creen que les va a caer una fuerza mayor o un castigo divino después de la vida. Ahora las conclusiones. Las conclusiones que yo saqué es que nunca se va a poder hacer un cambio entero del mitos al logo, ya que la gente necesita creer en algo casi siempre para explicar acontecimientos inexplicables, o cosas que difícilmente se van a poder explicar en la actualidad o más en el futuro. Nuevamente la gente en vez de buscar respuestas lógicas comienzan a buscar una respuesta un poco menos probable, es decir, casi inexistente, y así es como se crean estos mitos. Entonces pues digo que nunca se va a poder hacer un cambio total. Otra conclusión es que Hades es un dios muy importante para los griegos, entrando en los tres más conocidos, siendo Zeus, Poseidón y Hades.